Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a estudiar la escritura, la palabra de Dios. Hoy concluiremos con el estudio al libro de los Hebreos. Este será el último mensaje que yo voy a estar compartiendo acerca de este bendito libro que hemos venido estudiando hace más de 3 años. Tomé la decisión de poder incluir en este libro todos los mensajes que he predicado hasta el día de hoy en este libro llamado Hebreos. Fueron 157 mensajes que estuve predicando acerca de este libro. Maravilloso. Para mí me edificó mucho mi vida y fue muy interesante todo lo que aprendí y a tener una visión mucho más amplia del Antiguo Testamento. Te invito a abrir la Biblia en el libro a los Hebreos, en el capítulo 13. Vamos a estar concluyendo desde el versículo 22 al 25 para terminar el estudio de este libro. Hebreos capítulo 13, versículos 22 al 25. Y antes de darle la lectura a la palabra de Dios, te invito a tener una palabra de oración. Gracias, mi Dios, te damos porque tú nos permites estudiar tu palabra, la Biblia, porque la tenemos en nuestro idioma, en nuestro alcance, y gracias, Padre, te damos porque aún tenemos libertad en nuestro país de estudiar tu palabra, predicarla, vivirla, compartirla, lo que queramos. Gracias, Señor, por ello. Te rogamos humildemente por nuestras autoridades, que tú les bendigas grandemente y que ellos permitan que nosotros sigamos disfrutando de tu palabra, la Biblia. Bendice a mis hermanos amados y amigos que están viendo este mensaje, como también, Padre, me pongo en tus manos para ser usado por ti, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, vayamos a la Biblia. Hebreo capítulo 13, versículo 22. Fíjate lo que la escritura es la palabra de Dios. Observa tu Biblia. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La palabra sea con todos vosotros. Amén. Muy interesante lo que vemos aquí. Pablo resumiendo ya todo y concluyendo esta carta que escribe aquí para los hebreos. El libro de Hebreos está compuesto por 13 capítulos y 303 versículos. Este libro escrito a los hebreos es muy enriquecedor para poder comprender todo el complejo libro o complejo Antiguo Testamento que habla acerca de los hebreos. Porque Hebreo nos abre los ojos para entender todo lo que es referente al tabernáculo y a la persona del Señor Jesucristo. Es algo extraordinario que yo aprendí. Por otro lado, en la tribulación, los judíos que se encuentren viviendo en la tribulación van a quedar atónitos cuando tengan el privilegio de ver el Nuevo Testamento que ellos menospreciaron, un libro que se llama Hebreos y que tiene que ver única y exclusivamente con ellos. Este libro, Hebreos, tal vez o sin duda fue escrito por el apóstol Pablo. Y quiero invitarte a ver algunas cosas
Y si tú concuerdas conmigo, está bien. Y si no concuerdas conmigo, está bien. Yo no me voy a molestar. Seguiremos siendo amigos y hermanos en Cristo. En primer lugar, quiero mostrarte por la sabiduría que el apóstol Pablo tenía al escribir sus cartas según lo que Pedro nos comparte. En el segundo libro del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículos 15 y 16. Observa lo que Pedro escribe aquí acerca de Pablo. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué interesante lo que Pedro habla de Pablo y cómo Pedro reconoce el conocimiento que Dios le había concedido a Pablo. Otra razón que te quiero compartir se encuentra en nuestro mismo pasaje de Hebreos capítulo 13, pero te quiero invitar a ir al versículo 23, porque Pablo habla de Timoteo en el libro de Hebreos. ¿Y qué tiene que ver Timoteo con Hebreos? Nada. ¿Qué apóstol tenía compañerismo y tiempo invertido en Timoteo, sino solo Pablo? Fíjate, 13:23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¡Qué interesante! Aquí el autor de Hebreos está hablando y escribiendo con alegría que por fin Timoteo fue dejado libre. Ahora, no solo eso, sino también observa, por hablar de los cristianos en Italia. Y el único apóstol que viajó a Italia, estuvo en Roma, fue Pablo. Porque Pedro nunca pisó Roma. Pedro no podía, como una iglesia enseña, ser el papa de la iglesia. Porque Pedro era casado. El Señor Jesucristo sanó a su suegra. Además, no hay ningún registro en la Biblia de que Pedro haya visitado Roma o Italia. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Aquí vemos que el apóstol está hablando acerca de Italia. Y otra razón que yo encontré en la escritura, que me convence también de que Pablo fue el escritor de este hermoso libro, lo veo en el versículo 25, cómo concluye este hermoso libro. Cómo concluye. De hecho, le he llamado al mensaje de hoy, el último mensaje del libro de Hebreos, concluyendo Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 25. Y observa, por favor, por un momento. Observa. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué interesante. No cierres aquí el capítulo 13, versículo 25 de Hebreos, pero te quiero ir a Tito, capítulo 3, versículo 15. Tito, capítulo 3, versículo 15. Y observa aquí lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 15. Dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman
en la fe. Y observa la última frase que Pablo escribe aquí en el libro de Tito. La gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Tito 3:15. Hebreos 13:25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Dos versículos idénticos que dicen exactamente lo mismo. Las mismas palabras, la misma cantidad de letras. En primer lugar, al concluir el libro de Hebreos, yo veo aquí una recomendación. Pablo hace, el apóstol, una recomendación en el versículo 22. Observa, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. La verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta que nos exhorten, que nos digan cuáles son las fallas, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que le desagrada a Dios. Nosotros, los creyentes, debemos de entender que como hijos de Dios tenemos la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo, el apóstol, se paseó en el libro de Hebreos por todo el Antiguo Testamento. De hecho, yo compartí la predicación de la palabra con 157 mensajes, que los puse todo aquí en este libro, para no tener hojas desparramadas. 157 mensajes que estuve predicando estos tres últimos años y más, para hablar de este precioso libro llamado Hebreos. Pablo aconsejó a Timoteo, y quiero mostrarte tan solo 2 versículos por causa de tiempo en la Escritura. Primero, te quiero invitar a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Observa, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y fíjate que la primera palabra dice exhorto. Ante todo, exhortación. No te molestes por la exhortación. Pablo escribe en hebreo. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, Pablo está escribiendo aquí y exhortando a Timoteo a lo que debe de hacer en su vida. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, veamos lo que Pablo le dice en el versículo 13. Primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 13. A que Timoteo se ocupe. ¿En qué? Vamos allá. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
ocúpate de estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¡Qué interesante! Lo mismo que está concluyendo el apóstol Pablo, la misma idea en Hebreos capítulo 13. Muchas veces nosotros no queremos que nadie nos corrija, nadie nos diga nada. Hace años atrás había en nuestra iglesia un hermano que yo pasé en lo personal mucho tiempo compartiendo la palabra de Dios, mucho tiempo con él, enseñándole uno y otro curso, y a él casi fue el único que yo tuve el privilegio de compartirle en forma personal e individual. Él manifestó interés en las cosas de Dios y también enseñando cómo predicar y todo ese tipo de cosas. Y me recuerdo cuando yo los días miércoles permití que él enseñara para estarlo poliendo, a veces dijo cosas que no eran bíblicas. Y cuando terminó la enseñanza, yo invité a otro hermano que sentaba con la cabeza, que no estaba bien lo que estaba diciendo, lo apartamos. Y yo le hice ver, hermano, tú dijiste esto y no tenemos ningún apoyo bíblico para ello. Y se molestaba y se ponía a llorar. Y eso lo hizo como 3-4 veces. Porque él nunca permitió que nadie le dijese nada. Él siempre se creyó dueño de la verdad. Y hermanos, nosotros no somos dueños de la verdad. La verdad está aquí, en la Escritura. Si nosotros no estamos enseñando lo que dice este libro, estamos enseñando falacias, cuentos, engaños. Así que tenemos que tener mucho cuidado. A través de este libro, la recomendación fue en cuanto a la exhortación. El pastor tiene que conocer la Escritura para enseñarla correctamente a los hermanos. En el tiempo de Pablo, las ciudades tenían tan solo una iglesia. Una iglesia. Si bien es cierto, se reunían en varias casas, pero había una sola iglesia. Veremos una cita bíblica por causa de tiempo. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Veamos lo que Pablo dice aquí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Versículo 2. Primera carta del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 2. Voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una sola iglesia había allí. Qué interesante. Como digo, aunque los cristianos se reunían en casas a media semana, qué sé yo, a congregarse. Pero también veo yo saludos. Pablo, el apóstol aquí, incluye los saludos. Fíjate en el versículo 24, el penúltimo versículo del capítulo 13. Saludad a vuestros pastores. En primer lugar, Pablo habla acerca de los pastores. Los pastores que estaban en las diferentes iglesias, en las diferentes ciudades en donde él iba a predicar la palabra de Dios. Y luego dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, va a decir a los creyentes que componían las iglesias. Pablo siempre está saludando y orando
por los creyentes. Te quiero invitar al libro escrito por Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Veamos aquí, por favor. Qué interesante lo que Pablo dice en Romanos 1, 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y fíjate, versículo 7. Pablo sigue hablando. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo quiere que se salude a todos los creyentes aquí. No solo eso, sino también a los de Italia. Fíjate, en el capítulo 13 del libro de los Hebreos, versículo 24, saludad a todos los pastores y a los santos. Luego dice, los de Italia os saludan. Qué interesante, Pablo se encontraba allí en Italia, en Roma. Pablo enviando saludos a los judíos en diferentes lugares donde se encontrasen. En segundo lugar, yo veo la conclusión aquí del libro de Hebreos, veo una información. Información. En primer lugar, versículo 23, versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Fíjate que Pablo, aquí en este libro, habla de Timoteo. No hay otro apóstol que haya tenido tanto compañerismo como Pablo hace Timoteo. No lo hay. Y aquí Timoteo está preso y Pablo, contento, escribe que Timoteo ahora se encuentra libre, en libertad. Qué interesante. Qué interesante. ¿Quién podría haber escrito este libro sino Pablo? No solo eso, sino que veamos qué es lo que Pablo dice de Timoteo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1. La primera mención de Timoteo. Veamos cuál es la primera mención. Hechos 16, versículo 1. Observemos aquí, versículo 1, Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, que Pablo y su equipo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí, había allí, en Derbe y Listra, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí vemos lastimosamente un matrimonio mixto. No sé por qué razón la madre de Timoteo se casó con ese gentil. No lo sé. Dios lo sabe. Pero vemos aquí lo que el apóstol Pablo habla y escribe de Timoteo. Y veamos versículo 2, lo que ocurre. Bueno, el que escribió aquí no fue Pablo, sino Lucas. Versículo 2, Hechos capítulo 16, versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo, cuando llegó allí a predicar el evangelio, Timoteo, siendo hijo de mujer hebrea, dice la Biblia en el capítulo 1 del mismo libro de Timoteo, que Timoteo escuchó la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, del labio de su madre y de su abuelita. Era un hombre de fe, con mucha fe en su vida. Así que Timoteo era un discípulo del Señor Jesucristo, pero también Timoteo llegó a ser un hijo de Pablo en la fe del Señor Jesucristo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos
1 y 2. Veamos lo que Pablo escribe aquí a este joven predicador. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo. Fíjate, le escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué interesante que Pablo le escribe a Timoteo una carta, porque Pablo le predicó el Evangelio, fue salvo a través del mensaje de Pablo, Pablo lo discipuló, ¿verdad? Lo llevó al ministerio de misionero, ¿verdad? Lo preparó y luego lo puso en la iglesia de Éfeso como un predicador. Y le escribe estas dos cartas, ya ahora siendo un pastor. En segunda carta a Timoteo, capítulo 1, observemos que Pablo le escribe a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Observa, versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué interesante lo que Pablo dice acerca de Timoteo. Así que por eso yo creo que Pablo, al concluir y escribir que Timoteo fue libre, lo hace Pablo con mucho gozo en su corazón de que haya sido Timoteo puesto en libertad. No solamente eso, sino que da otro anuncio. No solo que Timoteo está libre, sino que observen la fe de Pablo y lo que anuncia. Versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, observa, iré a veros. Pablo ya está anunciando, si Timoteo viene luego, aquí, voy a ir con él a verle a todos ustedes. A Pablo le gustaba visitar a los hermanos. Le gustaba mucho. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 14. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 3, versículo 14. Observa lo que Pablo escribe. Esto te escribo, aunque tengo de esperanza de ir pronto a verte. Qué interesante. A Pablo le gustaba visitar a los hermanos. Qué interesante lo que vemos aquí. Y por último, quiero hablar acerca de anhelo, el anhelo que tenía el apóstol al concluir este versículo. Y para ello te invito a ir a capítulo 13 de nuestro pasaje hebreo y versículo 25. ¿Cuál era el anhelo del apóstol? 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios a través de Cristo sea con todos vosotros. Amén. Ese era el anhelo del corazón de Pablo a los creyentes judíos. Yo estuve mirando la escritura, hermanos, y no encontré a ningún escritor que Dios usó para su gloria en el Nuevo Testamento que haya escrito más de la gracia de Dios que el apóstol Pablo.
A nadie. Comenzando por el capítulo más maravilloso que habla de la gracia, que es Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Donde Pablo escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Qué impresionante las palabras del apóstol Pablo allí. Siendo que estamos concluyendo y terminando el libro de Hebreos, te invito a ir al capítulo 4 de Hebreos y versículo 16, que lo estudiamos ya años atrás. 4:16 de Hebreos. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Qué interesante. Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acudir al trono de Dios, llevar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestra alegría, nuestro todo, para alcanzar la gracia y el oportuno socorro. Al que a mí viene, dijo el Señor Jesucristo, no le echo fuera. Así que tenemos que acudir a Él. También el apóstol nos dice en capítulo 12 de Hebreos, versículo 15, lo siguiente. Observa, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se torce y por ellas muchos sean contaminados. He conocido montones de creyentes que han tratado de servir al Señor a su manera y quieren hacer lo que ellos se les antoja, y que muchos de ellos no está escrito en la Escritura, y comienzan a compartir ese pecado a otros y les llena de amargura, y luego se van de la iglesia arrastrando a otros ingenuos, y por la gracia de Dios caen. Por eso la Escritura dice, de la gracia habéis caído. Mucha gente, muchos creyentes han caído de la gracia. Hebreos, capítulo 13. Entre otros, por causa de tiempo no voy a hablar mucho de esto, tampoco, de la gracia. Capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿De qué te estás preocupando tú? Pablo, el apóstol, concluye diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Muchos versículos hay en la Escritura. Para terminar, debemos aprender, hermano, a conocer la Escritura y a guardarla en nuestro corazón y vivirla en nuestra vida, la palabra de Dios, tal y cual ella está escrita. Pablo escribe lo siguiente a Timoteo, nuevamente, capítulo 6, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículos 13 al 16. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Observa. Te mando delante de Dios
que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardéis el mandamiento, la palabra de Dios, que guardéis el mandamiento sin mácula, sin mancha, lo que quiere decir, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta el rapto, que es el arrebatamiento de la iglesia, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuántas personas que se dicen ser creyentes he oído yo decir que han visto a Jesucristo? Que yo he visto a Dios. En circunstancias que la escritura aquí, la palabra de Dios, escribiendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nadie puede verle con este cuerpo mortal y pecaminoso. Hermanos, debemos cuidarnos de cómo nos conducimos en la iglesia de Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Observa. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cuántos hoy hay que no le dan ningún valor a la iglesia, que no tienen ningún respeto por la iglesia? Actúan como que si la iglesia fuese igual a un club deportivo, a un centro de madre, sin darle ningún valor. Mucha gente ha menospreciado la iglesia, ha menospreciado al pastor, ha menospreciado a los diáconos, ha menospreciado a los maestros y maestras de escuela dominical, ha menospreciado a los creyentes en general. Nunca, mi hermano, nunca, mi hermana, tú tal hagas. Porque un día, cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. El apóstol aquí concluye este hermoso libro exhortándonos. Os ruego, hermanos, 13:22 de Hebreo. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Tenemos que aprender a soportar las enseñanzas. No tan solas aquellas que nos gustan. Hace muchos años atrás había un hombre en nuestra iglesia que cuando yo predicaba del amor de Dios, él me esperaba en la puerta y se despedía de mí, me abrazaba y me decía: ¡ay, pastor, qué lindo el mensaje maravilloso que predico! Y cuando yo no predicaba del amor de Dios, se iba y no me decía ninguna cosa. A él solo le gustaba oír mensajes del amor de Dios. Pero no vamos a estar solo con San Juan 3:16 toda la vida, porque ese es el ABC de la vida cristiana. Nosotros tenemos que ir creciendo y madurando. Y aquí el apóstol, al concluir este libro, nos dice: hermanos, os ruego que soportéis
la palabra exhortación. Hermanos, para mí ha sido un privilegio de compartir este precioso libro llamado Hebreos. Este es el último mensaje que yo voy a predicar de este libro. La próxima semana, Dios mediante, estaré compartiendo otra enseñanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Espero que para ti haya sido también de mucha bendición escuchar acerca de este hermoso libro llamado Hebreos. Oremos. Gracias, mi Dios, te damos por tus misericordias. Gracias te damos por haber pasado tanto tiempo estudiando este hermoso libro escrito en los hebreos, que nos enseñó a comprender muchas cosas que están en el Antiguo Testamento. Pero también hemos aprendido muchos principios interesantes. Siempre hay algo bueno y lindo que aprender en tu palabra. Ahora permite que empecemos a practicar lo que tu palabra de la Biblia nos enseña. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado nuestro Señor. Amén. Que el Señor sea bendiciendo tu vida y te guarde junto a tu familia. Muchas gracias por tu atención. Bendiciones.